Buenos días, buenas tardes, buenas noches familia, bienvenido al episodio 58 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es miércoles 21 de marzo de 2018 y antes de nada recordar hilandofino.net, entrar a mi página web, suscribiros a mi lista de correo, en definitiva, pues lo de cada día, ¿vale? No os doy más la brasa con eso. Además hoy es miércoles y como sabéis todos los miércoles publicamos, tanto Edu Vela como yo, bueno, tanto Edu Vela como yo, no, Edu Vela y yo, los dos, publicamos un episodio nuevo cada semana de Triatlón y otras drogas, el otro podcast que hago sobre triatlón y entrenamiento. Y bueno, podéis entrar en triatlonyotradrogas.com/episodio 27 y podréis escuchar el episodio de hoy, que es la segunda parte de la entrevista que le hicimos a Germán Rodríguez, ¿vale? Un colega y compañero triatleta, ex compañero de piso, que nos dio la oportunidad de entrevistarlo y es un gran experto en aguas abiertas y seguro que podéis sacar algo de valor de su entrevista. Si escuchasteis la primera, no os podéis perder la segunda. Y si no habéis escuchado la primera, pues escucharla, ¿vale? Y la segunda también, claro. Bueno, vamos al lío, que nos vamos por las ramas. IF, FI, no sé, como queréis llamarlo, factor de intensidad. FI son las siglas en español, IF son las siglas en inglés, Intensity Factor. Seguramente en este episodio me pase, y creo que me pasó también alguna vez que hemos hablado de potencia. En ocasiones, y de hecho esta mañana me ha pasado cuando estaba buscando algo de información para hablar hoy de este tema, de este valor. En ocasiones se me va la pinza y digo... joder, a ver si me acuerdo ahora cómo digo. Además pues lo he puesto en Google y todo para buscarlo y no me salía nada. Digo, ¿qué está pasando aquí? Ponía, índice de fatiga, eso, índice de fatiga. Claro, ponía índice de fatiga y me aparecían cosas que digo, joder, si esto no es nada de lo que yo quiero buscar. Pues no sé, se me va la pinza a veces y bueno, si digo índice de fatiga, perdonadme, pero no, me refiero al factor de intensidad, ¿vale? Bueno, he hecho esa aclaración y os pido disculpas de antemano si me equivoco. Vamos a empezar con este episodio. Vale, el factor de intensidad. Pues básicamente el factor de intensidad es la relación que existe o es la división que existe, el cociente, mejor dicho, entre la potencia normalizada y nuestro umbral, nuestro FTP. De la potencia normalizada ya dedicamos un episodio de la semana pasada, no recuerdo cuál fue, no sé si fue el 52, 51, no 51, no 53 creo que fue, 52, 53, bueno, en cualquier caso meteros en el feed de iVoox o donde nos me estéis escuchando y lo podréis ver, pone potencia normalizada, es muy fácil encontrarlo. Entonces, como digo, el factor de intensidad es el cociente entre la potencia normalizada y el FTP. Sobre el FTP hablaremos en el futuro, ¿vale? La semana que viene quizá me dedique un episodio en exclusiva a este término, cómo calcularlo, qué consiste y demás, ¿vale? Pero básicamente es nuestra potencia a umbral. Todos sabemos que tenemos una frecuencia cardíaca umbral, un ritmo de carrera a pie umbral, una velocidad de natación a umbral, anaeróbico me estoy refiriendo, el segundo umbral. Y en ciclismo, si usamos vatios, ese umbral se denomina FTP o UPF en su sigla en español, umbral de potencia funcional, ¿vale? Entonces, básicamente el factor de intensidad es eso, ¿vale? Es un valor, no tiene unidades, no es que sea ni metros por segundo, ni segundos, ni kilogramos, ni nada, no tiene unidades, es un valor. Y ese valor oscila en torno a 1, ¿vale? Por debajo de 1, cuanto más nos bajemos de 1, el resultado del factor de intensidad más suave iremos, y cuanto más nos pasemos de 1, más fuerte iremos, porque puesto que estamos correlacionando una potencia, nuestra potencia normalizada media en un determinado espacio de tiempo o en una distancia, la estamos dividiendo entre nuestro umbral, nuestra potencia umbral, con lo cual cuanto más alta sea la potencia normalizada, más alto será el resultado, ¿vale? Y más fuerte habremos ido. Como digo, el factor de intensidad o el IF se puede sacar de una sesión completa, se puede sacar de las series que hagamos, se puede sacar de la subida de un puerto, de las series si la hacemos por distancia, por tiempo, da igual, lo podemos sacar de la parte que queramos de nuestra sesión. Evidentemente tendrá sentido sacar el factor de intensidad cuando estemos haciendo un trabajo de calidad o cuando estemos haciendo un trabajo continuo, una subida a un puerto, en definitiva cuando estemos con un objetivo interesante de entrenamiento. Si salimos a rodar un día,
pues nos va a salir un factor de intensidad bajo, puesto que nuestro objetivo es rodar y es un rodaje regenerativo y tampoco tiene mucho sentido mirarlo. El problema es cuando salimos suave y nos sale un factor de intensidad de 1. Entonces ahí pasa algo, o no lo tenemos bien calibrado el UPF, o realmente no ha sido un rodaje regenerativo. En definitiva, bueno, ahora veremos casos concretos, pero cuando salgamos suave nos tiene que salir un factor de intensidad bajo de 0,75, o por ahí deben de ir los tiros, menos de 0,75, ¿vale? Bueno, a ver, ¿qué más tengo por aquí para comentaros? Los usos ¿qué usos podemos darle al FTP? Al FTP, madre mía, al factor de intensidad. ¿Para qué nos sirve? Puesto que ya hablamos de la potencia normalizada, que era un buen indicador para ver la intensidad del entrenamiento. Ahora el factor de intensidad, ¿esto qué es? A ver qué sacamos aquí en conclusión, porque al final son muchos datos que estamos obteniendo y tenemos que también un poco saber qué son cada uno y cuál utilizar en cada momento realmente. Pues con el factor de intensidad, con el resultado que nos dé, vamos a ver vamos a comprobar cómo de fuerte ha sido ese entrenamiento, en qué zona hemos trabajado. Entonces, en las notas del programa os voy a dejar una tabla que he extraído del libro de Allen y Cogan, ahora lo diré al final del episodio, pero bueno, de la Biblia del entrenamiento por potencia, que indica diferentes valores del factor de intensidad, del IF, y lo relaciona, mejor dicho, no lo correlaciona, o no hay causa-efecto, lo relaciona a diferentes niveles de intensidad. Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando un factor de intensidad de menos de 0,75, pues estaremos rodando suave, como hemos dicho anteriormente. Si trabajamos entre 0,75 y 0,85, estaremos trabajando a un aeróbico ligero, un puntico, cuando vamos rodando con un puntico de intensidad, ¿vale? Cuando ya se acerque ese factor de intensidad 1, se entiende que cada vez estamos yendo más fuerte, estamos yendo más cerca de nuestro umbral. De hecho, un factor de intensidad 1 en una determinada distancia quiere decir que hemos estado yendo todo el tiempo a potencia normalizada, a nuestra potencia normalizada en el umbral, ¿vale? Entonces, si por ejemplo tenemos 250 vatios de FTP y en una en una tirada de 20 kilómetros a ritmo sacamos 250 de potencia normalizada, nos va a salir 1. Quiere decir que ese factor de intensidad corresponde a un nivel 4 según la nomenclatura de esta gente, o por ejemplo a un aeróbico medio intenso, ¿vale? Según la nomenclatura que utilicéis. Es que eso ya depende de cada entrenador, de cada deportista. Bueno, como os digo, nos va a servir para ver la intensidad de un entrenamiento o de una parte de una sesión, de una serie o de lo que sea. Luego, por otro lado, también nos va a ser un indicador de rendimiento, ¿vale? Puesto que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginar que subimos un puerto, tenemos un puerto de, no sé, de 5 kilómetros, que nosotros lo tenemos ahí para hacer nuestras pruebas, nuestros test, etc. Y lo subimos a una frecuencia cardíaca dada y a una sensación de esfuerzo, con un con un factor de intensidad, por ejemplo, de 1,02, 1,03, ¿vale? Si dentro de 3 semanas, 4 semanas subimos ese mismo puerto en condiciones similares, ¿vale? De viento, de lluvia, de fatiga, ¿vale? Si lo subimos con un factor de intensidad en vez de 1,02 de 1,10, por ejemplo, pues eso es que estamos mejorando, ¿vale? Lo estamos subiendo con la misma frecuencia cardíaca y con la misma percepción de esfuerzo, pero con un factor de intensidad mayor, quiere decir que estamos mejorando. Entonces nos va a indicar nuestros aumentos de rendimiento. Luego, por otro lado, también va a ser un chivato, va a ser un delatador de si nuestro FTP está bien. Esto en la fórmula del TSS, que no me acuerdo si hablo del TSS aquí, que son términos ya que se nos están mezclando. Teníamos el TSS era un indicador del estrés donde iba involucrado el factor de intensidad, iba involucrado también el FTP, al igual que en la fórmula del factor de intensidad que os he dicho anteriormente. Lo quiero deciros con todo este berenjenal de palabras, es que al ser un indicador de un chivato de si nuestro FTP, si nuestro umbral está bien ubicado, bien, si lo hemos sacado con precisión, nos va a hacer también que el TSS esté bien, ¿vale? Y a su vez nos va a hacer también calibrar nuestro FTP para que el factor de intensidad aparezca bien en nuestros entrenamientos, ¿vale? Entonces es interesante ir vigilándolo para comprobar que nuestro FTP, recordad, el FTP era el umbral
funcional de potencia, que nuestro FTP está bien, puesto que si no, una sesión que tenga 150 TSS, por ejemplo, de puntos de estrés, pues posiblemente no, si no lo tenemos bien calibrado, pues no va a salir bien, evidentemente, no va a tener mucho sentido que nos fijemos en un indicador de carga que no está, que los valores con los que se saca no están bien calculados. Entonces es muy importante que nuestro umbral esté bien calculado, que sea más o menos preciso. Es muy difícil que sea preciso totalmente, pero más o menos que esté en un intervalo de vatios que tenga un error asumible, no que lo tengamos en 250 y luego nuestro umbral sea 290, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo que va a ser un buen indicador del FTP? Puesto que si nosotros tenemos nuestro FTP, otra vez volvemos a los 250 vatios, que se supone que por definición, el FTP es la velocidad media que puede mantener, la potencia media que se puede mantener durante una hora a máxima intensidad, ¿vale? Entonces, en teoría, una hora a máxima intensidad nos va a dar un FTP, nos va a dar un factor de intensidad de 1, ¿vale? Puesto que vamos a estar trabajando a potencia, a umbral. Entonces, si dividimos potencia normalizada, que nos va a salir 250, porque hemos dicho que este deportista tenía 250, entre el FTP, que como es una hora va a ser 250, nos va a dar 1, ¿vale? Por definición es 1. Entonces, esfuerzos superiores a una hora no van a poder ser sostenidos con un factor de intensidad de 1, sino de menos, sino menor. Por ejemplo, 0,98, 0,99, a lo mejor 1,02 si es un poquito más largo de una hora. Pero por ejemplo, si un día tenemos una tirada larga de hora y media o 2 horas, y sacamos un factor de intensidad en esa tirada de 1,15, por ejemplo, pues evidentemente nuestro umbral no va a estar bien colocado, porque si no, por definición, por teoría, ya directamente el FTP, el factor de intensidad en esfuerzos tan largos no puede ser superior a 1, puesto que el esfuerzo más prolongado que se puede sostener con un FTP, con un factor de intensidad de 1 es una hora, ¿vale? No sé si os estaré liando. En cualquier caso, cualquier duda que tengáis, ya sabéis, escribirme en las notas, en los comentarios de iVoox o al mail seba@hilandofino.net, y yo encantado os podré ir contestando. Pero ya os digo, son muchas nomenclaturas, y al final hay que llamar a las cosas por su nombre, no podemos inventarnos aquí nombres y esto es un poco lioso, pero bueno, yo creo que en cierto modo puede ser muy interesante para la gente que se esté iniciando en el tema de potencia. Bueno, ya termino por hoy, que voy a mirar cuánto llevo 13 minutos, además son casi las 4 y me tengo que ir a darles caña a los críos. Todo esto, ¿de dónde lo he sacado? Evidentemente yo todo esto no me lo he inventado, no soy ningún adivino, en fin, todo esto lo vamos sacando de sitios que bajo mi punto de vista son muy muy fiables. Esto lo he sacado de un artículo que lo dejo en las notas del programa, ¿vale? De una página que os la recomiendo encarecidamente. La página es la página del grupo, la página web del grupo sobre entrenamiento. Es una página donde tenéis cursos, donde tenéis muchísimos artículos, muchísima información, toda muy documentada, acerca de entrenamiento, de entrenamiento de ciclismo, sobre todo de ciclismo y de carrera a pie, ¿vale? Y natación también, muy enfocada al tema del triatlón, ¿vale? Entonces yo recomiendo que le echéis un vistacillo a esa página web porque está muy interesante. Y luego también la tabla, aunque la he sacado de la tabla de la que os he mencionado, aunque la he sacado de ese mismo artículo, también está en el libro. Bueno, ese artículo la he extraído del libro de Allen y Cogan, ¿vale? De competir, creo que se llama, es entrenar y competir con potenciómetro, me parece que se llama. Yo lo tengo ese libro, os dejo el enlace afiliado en las notas del programa. Es un libro bastante teórico, bastante engorroso en algunos momentos, pero es la Biblia del entrenamiento por potencia, y todo aquel que tenga un potenciómetro debería de tenerlo. Más que un libro de lectura, un libro de consulta. Yo siempre digo que ese libro es para consultarlo, no para leerlo, porque eso es infumable, te aburre como una ostra. Entonces, pues podéis ir consultándolo y cualquier duda pues la podéis mirar ahí, y si no pues me la preguntéis a mí, y si yo la sé os la contesto, y si no la busco y os la contesto, que es lo interesante de esto, aprender todo. Bueno, os dejo por hoy. Sed bueno, ir por la sombra, buscar la felicidad por encima de todas las cosas, que llevo mucha prisa. Nos escuchamos mañana jueves. Hasta mañana, amigos.